veces creemos que el tema del mobbing pudiera ser muy sencillo porque lo equiparamos con el tema del bullying, ¿no? Decimos, ¿qué es el mobbing? ¿No? Ya ver, no sé qué es ese concepto del mobbing. ¿Has escuchado hablar del bullying? Sí, es lo mismo, pero en los centros de trabajo. Y a veces tener esta comparación es bueno para entender el concepto, pero no nos da la magnitud del fenómeno y del concepto que representa el mobbing más allá de un acto de agresión. Entonces, será importante diferenciar el bullying del mobbing para que tengamos total claridad de en qué se parecen, pero cuál es ese efecto dañino que nos da el mobbing. Y para ello, María, cuéntanos cuáles son las diferencias entre mobbing y bullying. Bueno, como bien decía Ernesto, la diferencia principal es el ámbito donde se suscita cada una de ellas, ¿no? El bullying, pues ya nos hemos ido familiarizando más como sociedad, porque lamentablemente, pues a lo mejor en nuestras familias hay niños pequeños en primaria, secundaria, que han sufrido este tipo de acoso. Y en el tema del mobbing, pues el término es muy poco conocido. Realmente la gente, como bien dices, utiliza esto de manera coloquial de no, pues me están bulleando, ¿no? O deja de bullearme porque ya se volvió una palabra tan introyectada en nuestro día a día que la utilizamos como una broma, ¿no? Sin embargo, creo que lo importante de esto es que ambas pueden tener consecuencias nefastas en las víctimas. Creo que si utilizáramos la comparación del efecto que puede tener psicológico ser acosado por alguien, pues en estricto sentido sería el mismo. O sea, una persona que está siendo acosada en su entorno laboral o que está siendo buleada en su entorno escolar, está siendo afectada en sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque pues en las escuelas debe haber libre convivencia, el niño debe poder desarrollarse pues en un entorno seguro, que sea agradable, pero lamentablemente se suscita esta violencia porque muchas veces en la familia el niño aprende el manejo de la violencia como algo natural, y pues los niños buscan posicionarse en sus grupos. Entonces, pues empiezan a ejercer este acoso y lleva a una consecuencia pues muy, muy nefasta. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos negamos a reconocerlo. Y nos negamos a reconocerlo porque no sabemos cómo manejarlo. En las escuelas, las maestras no saben qué hacer, los directores no saben qué hacer, porque como nos decía Gaby, esto va a afectar el entorno y va a afectar la imagen de la institución. En el caso del mobbing, pues es más difícil detectar, porque finalmente el niño siempre va a ser más transparente, más directo. En el caso del mobbing, como hemos visto, el acosador siempre está actuando tras bambalinas, se oculta, y eso hace muy difícil incluso que la misma víctima se dé cuenta, como ya se dijo. Es correcto. Qué interesante, porque identificamos muy claramente el bullying, ¿no? Porque lo vemos hasta en las películas, en las caricaturas, todos creo que identificamos hasta en Los Simpson a Nelson y su pandilla, ¿no? Que son los que le golpean, le quitan el lunch, le quitan el dinero a los compañeros. Y esa es una de las diferencias significativas entre el bullying y el mobbing, porque en el bullying normalmente la víctima es percibida como alguien débil. Es decir, el fenómeno del bullying normalmente nace en el acosador. Tiene características tan marcadas que busca ser violento con los demás. Entonces va a estar buscando a alguien que sea vulnerable para afectarlo. En el mobbing no. Y esto es la parte interesante. En el mobbing, quien resulta víctima no necesariamente es una persona débil. En muchas de las ocasiones, la víctima es percibida como una amenaza por el acosador, porque vienes por mi puesto, porque estás haciendo ruido, porque estás compitiendo por la posición. Y el mobbing entonces cobra una dimensión diferente, porque el acosador percibe como una amenaza a la víctima y empieza este tema de romper las redes sociales,
de hacerlo a espaldas de las personas, de darle un mal prestigio, de esconderles cosas, de burlarse, y esto va lacerando toda la red social que se teje en la empresa y además va debilitando a la persona. ¿A qué grado? Incluso al grado en que a veces desde las propias áreas de recursos humanos, lejos de ver la situación como una situación de agresión, lo que llegamos a decir, negamos el fenómeno, decimos, es que esta persona no tiene los recursos para hacerle frente a la situación, le falta inteligencia emocional, le falta carácter, se está dejando amedrentar, tiene que sacar el carácter, porque ojo, las organizaciones altamente competitivas son un caldo de cultivo maravilloso para el móvil. ¿Por qué? Porque también, si no lo hacemos desde un liderazgo positivo, podríamos estar generando estas pugnas potenciales entre los colaboradores. Entonces, aquí me gustaría ir haciendo una pausa para poder estar en contacto con ustedes que son parte de nuestra audiencia, que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Facebook, que estamos transmitiendo de manera simultánea. Por favor, hasta el momento, ¿qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas tenemos? Para que nos le expresen a través de los chats de nuestras redes sociales y poderlas ir abordando, poder dar respuesta a estos puntos y poder aterrizar algunas de las ideas y sobre todo hacer este espacio, además de interesante, útil para cada uno de nosotros. Entonces, siéntanse en plena confianza de plasmar sus preguntas, sus comentarios en el chat de nuestras redes para que podamos irles dando lectura y podamos ir atendiéndolos. Entonces, sí, como dice Vero, hay directores que sufren de mobbing. Sí, es más, hay algunos centros de trabajo o sectores, yo lo he visto en el sector restaurantero, en donde incluso hay hasta quinielas por parte de las meseras, cuánto tiempo va a durar el gerente. Porque ya tenemos toda una red de trabajo, porque ya tenemos toda una mafia en donde un jefe podría venir a perturbar nuestros intereses. Lo mismo sucede a veces en organizaciones donde tienen sindicatos que no suman a los intereses y a la productividad de la empresa. Entonces, es un tema muy, pero muy interesante. Entonces, bueno, ya hablamos de qué es el mobbing, cómo nos afecta a nivel organizacional, cuál es la diferencia que existe entre el mobbing y el bullying. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que origina, dónde nace el mobbing y cuáles son estas características que le dan vida a este fenómeno organizacional directamente vinculado con la violencia laboral. Y para ello, pues hablemos a nivel organizacional y Gaby, cuéntanos, ¿cuál es el origen y qué características podemos identificar en una situación de mobbing? Pues como bien dices, hay muchas empresas que siguen siendo un caldo de cultivo para el mobbing y para la violencia laboral como tal. Estas empresas que siguen manteniendo el mismo esquema antiguo, que se resisten a cambiar sus modelos y estructuras. Estas estructuras rígidas, burocráticas, en donde existen cierta incongruencia en perfiles, en donde se trabaja por funciones, donde estos modelos de capacitación son arcaicos, en donde las promociones son completamente injustificadas. Estas empresas en donde tú entras y no entiendes ni por qué tu jefe llegó donde está, porque ni siquiera sabe prender una computadora. Estas empresas donde la evaluación del desempeño te toma en cuenta cosas ridículas. Por ejemplo, si llegué temprano o si me tardé 5 minutos más o si me salí 10 minutos antes y no cumplí con mi horario, donde las metas dependen de todo un equipo y por más que te esfuerzas, a los demás no hacen su trabajo y pues realmente no te toca ninguna remuneración. Estas empresas donde también los estímulos son distribuidos de forma inequitativa, pues son precisamente el caldo de cultivo de la violencia laboral. Dentro del término mobbing o de la definición de mobbing, otra importante diferenciación es, esta parte de
aprender a diferenciar el conflicto, un conflicto laboral, del mobbing. Un conflicto como tal es una forma de competencia donde las partes que son afectadas luchan para que sus intereses se vean reconocidos, ya que son incompatibles entre sí. Entonces, en un conflicto realmente hay una defensa de intereses y en un conflicto bien manejado, un conflicto que tiene un buen manejo, lleva a un enriquecimiento mutuo, perdón. Eh, Contrario al mobbing, eh, pues este no es así, porque como bien lo comentó Pilar hace un momento, el mobbing presenta ciertas características que lo hacen muy particular y muy diferenciable tanto al conflicto como al acoso, al estrés y al burnout, que también son algunos fenómenos que se pueden dar en la organización. Em, para poder diferenciarlos de forma adecuada, les compartiré algunas de las características muy específicas del mobbing. El mobbing tiene origen en estas relaciones interpersonales de la empresa. Como Pilar nos dijo hace un momento, otra de sus características es que en el mobbing hay una intencionalidad, es decir, el agresor es consciente del daño que está ocasionando y, aun siendo consciente, lo sigue haciendo hasta terminar con la víctima, ya sea que la víctima renuncie o que la corran del trabajo. Em, Dentro del mobbing, otra de sus características también es el carácter de arbitrariedad. ¿Qué es esto? Que cuando el mobbing es de modo vertical o si, por ejemplo, es horizontal, pero el compañero tiene muy buena relación con algún jefe, eh, este tipo de daño depende de la voluntad o el capricho de la persona. Entonces, realmente pueden ocasionar, por ejemplo, que lo cambien de horario, que le pidan quedarse horas extras, que le asignen más trabajos o tareas para afectar a esta persona. Otra de las características es que el mobbing es sistemático, no es una acción transversal, tiene toda una planeación y lo veremos más adelante, no nada más interviene el agresor, sino intervienen más personas dentro de la organización que al final el agresor pone de su lado para poder acabar con la persona. En el mobbing, pues se da, eh, normalmente los que han sido afectados o han presenciado este fenómeno del mobbing han narrado que tiene un modo muy sistemático de realizarse, empezando por este sentimiento de envidia que lo caracteriza, que lleva a un mecanismo de seducción al principio para poder conocer las debilidades de la víctima, pasa a cuartear la comunicación con las demás personas. eh, Después de eso, puede privar de los medios para que él pueda pedir ayuda o privar para que de ciertas cosas para que él pueda desempeñarse adecuadamente en la organización. También intervienen más personas. Más adelante veremos lo que es el gang del acoso o el grupo mudo que también existe en la organización, que son estas personas que pues no dicen nada, ¿no? Aunque ven la violencia, pues es mejor quedarse callados en muchas ocasiones. Interviene también la cuestión de la manipulación mental en el mobbing, de las campañas de desacreditación ante los directivos de la empresa o los jefes. Y por último, pues se da este aislamiento de la víctima, que es esta fase de dominio sobre el otro. Qué interesante, ¿no? Porque incluso veo los comentarios, cómo lo podemos identificar, qué tenemos que hacer. Y en la parte teórica, recordemos y lo estaremos abordando en unos minutos, existen 5 modelos teóricos para analizar el mobbing, ¿no? Ojalá fueran modelos que conociéramos más a detalle, que haya impermeado en la cultura de las personas de recursos humanos, de seguridad laboral, pero no, en la parte teórica a veces resulta complejo, pero en la parte práctica creo que tenemos muy buenos ejemplos y tenemos muchos indicios de qué son situaciones del mobbing. Y para precisamente ir aterrizando y conectar con estas situaciones que nos están compartiendo ustedes, que nos están escuchando, me gustaría, Pilar, María, que nos compartieran precisamente algunos ejemplos en su experiencia, ustedes que tienen una amplia experiencia en áreas de recursos humanos, cuáles son las
situaciones comunes que a veces llegamos a negar como mobbing, pero que ahora podemos identificar con estos matices que se refieren al fenómeno del acoso laboral.